Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de licenciada en Derecho. Realizó la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado que obtuvo el 17 de noviembre de 1999 con la tesis Procedencia del juicio de amparo respecto de las decisiones de los paneles binacionales del TLCAN. Actividad laboral. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial judicial, actuario judicial, secretaria proyectista en el Juzgado Cuarto de Materia Administrativa en el Distrito Federal entre 1975 a 1979. Secretaria proyectista en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito entre los años de 1979 a 1980. Secretaria proyectista en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de 1980 a 1984. Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretaria de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juez de distrito en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Magistrada de Circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Magistrada durante el proceso electoral federal de 1994 en la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Consejera de la Judicatura Federal, nombrada por oposición en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 2003. Actualmente, es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como directora general del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es un gusto presentarles y que quede en uso de la voz a la ministra Margarita Luna Ramos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí de veras un gusto enorme estar en la ciudad de Toluca, pero más en la Escuela Judicial, en esta escuela que hace relativamente poco tiempo, algunos de ustedes recordarán, tuvimos una ceremonia muy hermosa cuando amablemente me otorgaron el doctorado honoris causa. Entonces es algo que todavía llevo muy fresquecito y muy en el corazón. Es un gusto siempre estar con ustedes y agradezco desde luego al señor consejero la invitación para estar el día de hoy acá en este Congreso Internacional que por lo que escucho ha tenido grandes ponentes y además grandes visitantes tanto del país como del extranjero. Es de veras para mí un honor estar con ustedes en esta plática que no conferencia magistral. Además, pues bueno, el tema, como ustedes saben, está relacionado con la perspectiva de género. No es un tema que a todo el mundo le agrade mucho, pero con mucho gusto vamos a platicar de algunos avances que en este tema se han dado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto y que bueno, como máximo tribunal del país, de alguna manera los criterios que se externan de esta forma, pues son criterios obligatorios que permean a todos los tribunales del país, afortunadamente, afortunadamente. Primero que nada, lo que tenemos que entender es por qué la perspectiva de género, qué es lo que implica juzgar con perspectiva de género y de dónde surge esta obligación de juzgar con perspectiva de género. Lo primero que se nos presenta para poder tener un marco jurídico que nos diga cuál es la razón de ser de esta figura, pues si ustedes se percatan, algunos movimientos feministas que se dan a principios del siglo XIX y que se acrecientan más al siglo siguiente, pero que desde luego después de la posguerra adquieren una gran dimensión. ¿Por qué razón? Porque después de la posguerra se delinea un mundo diferente, sobre todo en relación con los derechos humanos.
y desde luego el hecho de que se considere que existen ciertos derechos no reconocidos para un grupo vulnerable que se considera de esta manera a las mujeres, pues bueno, implica el reconocimiento de ciertos derechos humanos que quizás no es que hubieran caído en desuso, quizás por cuestiones de costumbre, de historia, de idiosincrasia, no eran tomados en consideración. Entonces, bajo la Organización de las Naciones Unidas surge una comisión jurídica y económica, en donde por primera vez se dicta una resolución en la que se plantea en 1946, bajo precisamente la Comisión de los Derechos Económicos y Políticos, que debe resguardarse el derecho de las mujeres, que debe salvaguardarse y sobre todo debe de reconocerse. A través de este primer documento que se da en el seno de las Naciones Unidas, con posterioridad surgen otros tantos instrumentos internacionales que poco a poco van cobrando mucho más auge, y el primero de ellos, que es el más importante de todos, que también surge a nivel mundial y que surge también de las Naciones Unidas, es el Convenio en contra de la discriminación de las mujeres, y es el que todos conocemos por sus siglas en inglés, que es el famoso Convenio CEDAW, que se firma en 1979 y al cual nuestro país se adhiere al año siguiente. Este convenio de no discriminación en contra de las mujeres trae por primera vez a colación algo que inmiscuye a las cortes y a los tribunales jurisdiccionales. Esta situación se da precisamente porque en este convenio se establece que las cortes y los tribunales de los países adherentes tendrán la obligación de establecer acceso a la justicia a las mujeres y sobre todo en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad. Es el primer documento importantísimo de reconocimiento a este derecho. Pero no solamente el documento como tal, el convenio internacional como tal, es el reconocimiento de los derechos de no discriminación de las mujeres, sino que dentro de este mismo documento surge una recomendación que es la número 33, que a nosotros nos involucra de manera directa como juzgadores. ¿Por qué nos involucra de manera directa como juzgadores? Porque esta recomendación 33 lo que nos está especificando es que los operadores jurídicos en cualquier dimensión que se encuentren, en cualquier materia, en cualquier instancia, en cualquier estatus, tienen la obligación de preservar los derechos de las mujeres. Pero sobre todo establece esta recomendación 33 la obligación de establecer conciencia entre los operadores jurídicos y los estudiantes de derecho. ¿Cómo? Como un afán cultural de un cambio en el que se entiendan los derechos y las oportunidades de las mujeres como algo que debe ser de manera exactamente igual a la establecida para los varones. Entonces, sobre esta base se establece esta recomendación y con base en esta recomendación se crean en muchos países pues ciertas obligaciones para los organismos o a las autoridades de cada país, y nuestro país no escapa a esa situación. En México lo que se determina después de una larga reunión de un grupo de legisladoras de diferentes partidos políticos, no contó en esto ninguna ideología, sino el afán de cumplir con el tratado internacional, establecieron la posibilidad de que se crearan los comités de género en las diferentes dependencias gubernamentales y por supuesto en los diferentes poderes que integran nuestro sistema jurídico. Entonces, sobre esta base se crearon los comités de género al seno de la Corte, y me refiero a la Corte porque bueno, es donde nosotros estuvimos desarrollándonos. La Corte, pues como ustedes saben, el Poder Judicial tiene 3 órganos cupulares: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La idea fundamental es que en cada uno de estos órganos se creara un comité de igualdad de género que era coordinado y sigue siendo coordinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto se estableció en el momento en que se determina el acuerdo por parte de en 2008, por parte
parte de las legisladoras, pero además con la consecuencia de que los legisladores establecieron un recurso etiquetado precisamente para estos comités de igualdad de género, para que tuvieran la posibilidad de promover, capacitar y hacer efectivas y de manera sustantiva la aplicación de estos derechos. Entonces, sobre esta base se establecieron los comités de género. A mí me tocó fundar el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con posterioridad en los últimos 4 años de mi encargo en la Suprema Corte de Justicia tuve el honor de presidir este comité, bajo el cual bueno, hicimos cosas muy, muy bonitas. Muy bonitas, ¿por qué? Porque lo primero que se pensó en esto es ¿cuál es la idea de aplicar la perspectiva de género? La idea de aplicar la perspectiva de género de ninguna manera ha sido darle la razón en un juicio a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Nunca ha sido esta la idea. La idea única y exclusivamente es que si a través de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de cuestiones de carácter cultural y social, existen pues ciertas diferencias que quizás ni siquiera se llegaron a premeditar, sino que fueron producto de la costumbre, producto de la propia historia, y que de alguna manera con el paso del tiempo fueron cobrando carta de naturalización y provocaron esta discrepancia entre hombres y mujeres, pues la idea era de alguna manera irlas desapareciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? El hecho de que haya una diferencia entre hombres, mujeres o personas con preferencias distintas, las tenemos perfectamente asimiladas, todos sabemos que esto existe, todos sabemos la diferencia que hay sexualmente entre un hombre y una mujer. Sin embargo, la cultura estableció que esa diferencia sexual determinara ciertas situaciones que se entendieron como lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres. Y esto que se convirtió en lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres se vio viendo de forma tan natural que nadie se percató de que cada vez había un abismo más grande en el reconocimiento de los derechos de unas y otros, porque ahorita van a ver cómo el problema no se da solo para las mujeres. Hay una carga de masculinidad también muy fuerte, producto de esa idiosincrasia, de esa historia y de esa costumbre. ¿Por qué razón? Porque siempre se ha pensado que el fuerte es el hombre y que la débil es la mujer, y que por esa razón la costumbre nos dice que las labores de cuidado y las labores que en un momento dado implican pues sobre todo el hogar, los hijos, la casa, el cuidado de los ancianos, pues debe de otorgarse a la mujer. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque su constitución débil es lo que le permite hacer. Y el hombre, bueno, pues por ser muy fuerte, siempre se ha entendido que las labores de gobierno, las labores de proveer alimentos, pues son las que les corresponden. Y bueno, creamos cuestiones como que las mujeres de rosa, los hombres de azul. Y cosas que ahorita a lo mejor nos da risa el establecer una diferencia de colores, pero que en su momento fueron muy, muy importantes para establecer estas diferencias. Entonces, este producto de la cultura fue haciendo que cuando con el paso de los años, el hecho de que proveer los alimentos a una casa se fuera tecnificando de alguna manera y profesionalizando de otra, el único que tenía acceso a esta profesionalización era el varón. ¿Por qué? Porque la mujer pues tenía que aprender a guisar, aprender a coser, aprender a bordar, pero no necesariamente dedicarse al estudio. ¿Por qué? Porque eso era tarea del proveedor. Entonces les digo, se les fueron dando cargas muy fuertes de feminidad y cargas muy fuertes de masculinidad, cargas tan fuertes como esta: el hombre es el fuerte, el hombre es el que debe de defender, el hombre es el que se pelea, el hombre es el que se enfrenta a lo que sea. ¿Por qué? Porque es el fuerte de la casa, y la mujer pues es la que cuida, es la ternura, es la abnegación. Ahí les recomiendo, en internet está publicado un discurso que escribió hace 40 años Rosario Castellanos, mi ilustre paisana. Léanlo, de veras, se llama La abnegación, una virtud loca. Léanlo, es un discurso bellísimo donde nos dice ella de manera muy clara
que no es la tarea de la mujer ser abnegada. La mujer tiene que desarrollarse en la misma forma que se desarrolla el varón, en cuestiones educativas, en cuestiones laborales. Y todas estas situaciones, pues afortunadamente, se fueron reconociendo con el paso de los años y el reconocimiento a través de estos instrumentos internacionales. Con posterioridad de carácter regional en América Latina, pues surgió otro tratado internacional muy importante en 1994, que es el que todos conocemos como el Belén do Pará. Este otro tratado internacional, pues, ¿qué es lo que nos establecía? Fundamentalmente, pues, la no violencia contra la mujer, el no ataque a la mujer. ¿Por qué? Pues por como se consideraba que la mujer pasaba de la tutela patriarcal a la tutela del esposo, pues si no se portaba bien con el papá, pues había ciertos castigos y restricciones, pues esto mismo pasaba a darse al lado del esposo. ¿Por qué? Pues porque sustituía prácticamente en ese sentido a la figura paterna. Y bueno, con el paso de los años, pues nos damos cuenta perfectamente de que eso no es así. Entonces, ¿qué fue lo primero que se obtuvo con estas convenciones y con estas situaciones? Pues primero que nada, el acceso de la mujer a la educación, la posibilidad de que ella pudiera acudir a las universidades y el dejar de tener esos estereotipos de que para las mujeres las carreras cortas como por ejemplo, pues el ser maestras nada más, porque pues las mujeres, como decía Schopenhauer, se llevan con los niños, son mujeres de cabellos largos y de ideas cortas, y se llevan muy bien con los niños porque disfrutan de la misma edad mental. Fíjense, grandes pensadores como Schopenhauer, no estamos hablando de cualquier pensador. O como se decía en el antiguo derecho de Normandía, la mujer debe respeto a su marido y obediencia a su marido en muchas cosas, en todas las cosas y en cada cosa. Entonces, pues bueno, yo no digo que no haya respeto ni mucho de esto, pero de ahí a una sumisión, a una obediencia y un coartar la posibilidad educativa, laboral, civil y política, pues son dos cosas, social, artística, son cosas muy diferentes. Afortunadamente, con el paso de los años y el tratar de hacer efectivos estos instrumentos internacionales a los que nos hemos referido, pues se han dado grandes avances. No quiero decir que se haya logrado una igualdad sustantiva, porque simplemente basta con que veamos algunas estadísticas y pues vamos a ver que todavía los lugares cupulares en los que las mujeres pueden, al igual que los hombres, obtener un sitio en una empresa, en un tribunal, en una alta corte, pues no son los mismos porcentajes que todavía los varones. Pues sencillamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vemos que en 200 años de existencia de nuestro máximo tribunal, pues ha habido más de 500 ministros varones y hasta hoy solamente 12 mujeres. Entonces ahí sí vemos las diferencias, ¿no? Vemos las diferencias. En 1953, como todos ustedes saben, el presidente Ruiz Cortines reconoció el derecho al voto para las mujeres. Desde luego, esto fue una promesa de campaña, muchas mujeres pues le ofrecieron su apoyo, pero le decían, necesitas reconocernos la posibilidad de votar y ser votadas. Entonces el presidente, una vez que llegó a la presidencia, mandó la iniciativa y esta fue aprobada. No obstante que anteriormente se habían hecho 1000 gestiones para que esto sucediera. Sin embargo, es hasta el presidente Ruiz Cortines cuando se da en 1953. El presidente quiere completar su reforma nombrando a una mujer ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense cuál fue la tristeza, que los ministros que integraban el pleno de la Suprema Corte de esa época lo fueron a ver en pleno y le dijeron que si nombraba una mujer en pleno le renunciaba. Entonces, por esa razón, el presidente nunca completó la reforma con el nombramiento de una mujer. Es hasta 1961 cuando el presidente López Mateos, un ilustre mexiquense, nombra a la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y debo de mencionarles, para orgullo de que la mayoría de los que están en este congreso, que se dedican orgullosamente a la materia laboral,
la ministra María Cristina Salmorán de Tamayo provenía precisamente de la materia laboral. Ella fue presidenta de la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, que es precisamente en este puesto donde el presidente López Mateos la conoce. Él era secretario del Trabajo y Previsión Social en esa época, y ahí se da cuenta de que es una mujer sumamente inteligente, una mujer muy esforzada, una mujer muy dedicada, y cuando él llega a la presidencia de la República y se da la posibilidad de una vacante, la nombra ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense ustedes que fue pues una época estoica para doña Cristina Salmorán. ¿Por qué razón? Porque después de tantos años de no existir una mujer ministra en la Corte, pues no había ni siquiera baños para las ministras. El baño en el Pleno era nomás uno para los ministros varones, entonces tuvieron que hacer uno para ella y así tuvieron que irse adecuando algunas cosas. Y surgieron en aquella época, y no quiero decir que producto de la mala intención, pero sí producto pues del pensamiento de la época, algunas bromas y algunas situaciones que se dieron con la llegada de ella, que con el paso del tiempo se hicieron famosas y que hoy nos causan gran hilaridad y nos dan risa. Yo creo que para ella no ha de haber sido nada gracioso, porque por ejemplo se decía, a partir de hoy la Suprema Corte de Justicia ya no es Corte de Justicia, es Corte y Confección. ¿Por qué? Pues porque ya hay una mujer. Y alguien se preguntó alguna vez, oigan, ¿y la señora ministra sabrá derecho? Y alguien contestó, ¿y también revés? Les digo, hoy nos causa gran hilaridad, pero pónganse en los zapatos de doña Cristina. Entonces no fue nada fácil, no fue nada agradable, yo creo, en ese momento, y hay muchas otras más que no se las voy a decir. No se las voy a decir porque son un poco más fuertes. Pero nada más para que se den cuenta de lo difícil que en ese momento era para una mujer incursionar en un mundo que hasta entonces estaba plenamente establecido para los varones. ¿Qué es lo que sucedió? Pues doña Cristina, con gran entereza, con gran valentía, con gran profesionalismo, pues demostró que el hecho de que fuera mujer no tenía ningún problema su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella llega a integrar la cuarta sala, que por cierto les decía que no eran tan de mala fe las bromas, ni mucho menos, porque justamente el ministro que era autor de estas bromas, que tenía una gran sagacidad y un gran sentido del humor, no solo para este tipo de bromas, para todas, que tenía ese gran sentido del humor y esa agudeza, inmediatamente la vacante se daba en la tercera sala que estaba referida a la materia civil, y él caballerosamente dijo, no, la materia de la ministra es la laboral, yo me voy a la civil y le dejo mi lugar en la laboral. Entonces, como les digo, no es que hubiera la intención de molestar, simple y sencillamente era la concepción de la época que pues para nosotros no era agradable, pero al final de cuentas manifestaba lo que en ese momento pensaban y sentían los señores. Entonces, ¿qué sucedió? Pues ella demuestra que llega y que puede, y que sale adelante, y que puede discutir tranquilamente en una sesión de pleno, en una sesión de sala, y que sus asuntos se resuelven exactamente igual que los demás, a veces con objeciones, a veces por unanimidad. Ella acepta lo que considera debe aceptar, y no acepta lo que considera no debe aceptar, porque además era una conocedora de la materia. Entonces, esto nos abre a muchas mujeres las puertas para poder continuar por el camino que ella sigue. Y a partir de ella llegan otras ministras, pues les digo actualmente 12, yo fui la número 10, actualmente hay 12 ministras, yo creo que todavía falta mucho camino por recorrer. Afortunadamente ella abrió las puertas y demostró que sí era factible, pero ahora afortunadamente también vemos que en la parte legislativa cada vez se dan más posibilidades de acceso a las mujeres y un poco en cumplimiento a estos mandatos internacionales a los que México ha suscrito y que de alguna forma ha tratado de hacer que cobren carta de naturalización en el campo de la realidad.
porque las leyes, pues es muy padre que digan que todos somos iguales. A partir de todos estos tratados internacionales se modificó nuestro artículo 4º constitucional, se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, se reformaron muchísimas leyes reglamentarias que emanaban de la Constitución, pero lo que sucede es que en la realidad, pues todavía seguimos viendo estas grandes diferencias entre la igualdad de oportunidades de unos y otros. Entonces, sobre esta base, uno de los compromisos que se echó a cuestas la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue precisamente el tratar de divulgar una nueva doctrina en materia de perspectiva de género. Una doctrina en la que todos los operadores jurídicos nos comprometamos a aplicar la perspectiva de género para dar igualdad en el acceso a la justicia, para dar igualdad en el acceso a las investigaciones, para dar igualdad en los procedimientos, en el ofrecimiento de pruebas, en la valoración de estas, en la valoración que se lleve a cabo en las sentencias y en el dictado de las propias sentencias. ¿Para qué? Precisamente para lograr esta igualdad sustantiva. Y sobre esta base me voy a referir rápidamente, porque yo sé que es viernes y porque todavía creo que hay alguna plática con posterioridad, algunos criterios que en materia laboral se han emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues se ha aplicado de alguna manera la perspectiva de género. ¿Para qué? Pues para lograr precisamente esa igualdad sustantiva a la que todos aspiramos. Y por principio de cuentas, desde luego, para nadie es desconocido, y aquí no es solamente porque las mujeres sean consideradas como un grupo vulnerable, sino porque la igualdad en cuanto a salario, pues debe preservarse de acuerdo al postulado constitucional del artículo 123, en el sentido de que a trabajo igual, salario igual. Y esto no es para nadie desconocido, que en muchos lugares, en muchas empresas y aún en dependencias de carácter federal, estatal y municipal, existen todavía muchos problemas en donde las mujeres ocupan exactamente el mismo puesto de un varón o hacen exactamente la misma función y no siempre el salario es exactamente el mismo. Desgraciadamente, siempre es a la baja, nunca a la alta. Entonces, cuando esto ha sucedido, bueno, pues la Corte nunca ha tenido empacho en resolver precisamente a favor de quien se ha quejado de esta situación. Y aquí, siendo mujer, siendo hombre, el que sea, cuando acredite que se trata de la misma función, bueno, pues tendrá que cobrar exactamente el mismo salario. Pero también hubo cuestiones laborales muy novedosas, que les decía, no solamente favorecen a las mujeres, sino también a los hombres. Cuando hablamos de igualdad, yo creo que es un problema que nos compete a todos. Cuando nosotros tratamos de que las mujeres ingresen precisamente al mercado laboral, quiere decir que estamos haciendo todo lo posible porque la otra mitad de la población se incorpore a una situación económica que nos va a producir un aumento en el Producto Interno Bruto, así de sencillo. Queremos naciones más prósperas, pues hagamos que todos seamos progresistas, que todos podamos trabajar y que todos tengamos la misma oportunidad para poder hacerlo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues países más prósperos, países más competitivos, países en donde la inversión es todavía mayor. Entonces, ¿qué criterios se han emitido en este sentido? Bueno, pues sobre todo cuando la mujer tiene una función desde el punto de vista biológico, pues muy diferente a la del varón. La mujer, pues en el momento en que queda embarazada, ustedes saben que nuestra ley tiene pues este derecho de una licencia de maternidad que consiste en un mes antes de que nazca el bebé, pues irse a su casa a tener los cuidados suficientes y 2 meses después de que el niño nazca. Esto desde luego, pues a muchos patrones no les agrada. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque de alguna forma tiene que
pagar este seguro de maternidad, y para ello se implica el contratar a otra persona que la supla además, y una carga de alguna forma diferente a la de los varones. Entonces, como ustedes saben, hubo alguna época en que incluso en el momento en que se le daba el trabajo a una mujer, se le hacía firmar una renuncia en blanco por si salía embarazada, o se le decía bajo protesta de decir verdad, ¿no estás embarazada? ¿Por qué? Porque si no, no le daban el trabajo, para evitarse estas cargas laborales. Lo que se ha tratado es de que no se le dé ese trato injusto a la mujer. Fíjense que cuando se trata de labores de cuidado, aquí tenemos a lo mejor un déficit, no solamente desde el punto de vista de igualdad de derechos, sino tenemos un déficit también de cuidado por parte del Estado. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado tiene que estar inmiscuido en estas labores de cuidado y también coadyuvar en que éstas se realicen y coadyuvar en el subsidio necesario para que se lleven a cabo. Y esto no siempre lo tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que con este problema de que la mujer embarazada tiene estas circunstancias, pues hubo algunos asuntos en la Corte que se presentaron donde ellas aducían que habían sido despedidas injustificadamente precisamente por estar embarazadas. Entonces, hubo un caso en el que la mujer tenía un trabajo temporal, un trabajo que concluía en determinado momento, pero antes de que el trabajo concluyera, ella hace los trámites para su solicitud de licencia de maternidad, se la otorgan, pero resulta que antes de que ella pudiera concluir con la licencia de maternidad, concluía el contrato de trabajo. Entonces ella demanda esta situación y debo mencionarles que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el sentido de que cuando había una situación de esta naturaleza, el contrato tenía que estimarse prorrogado. Tenía que estimarse prorrogado, ¿por qué razón? Pues porque ya había adquirido el derecho a la licencia antes de que el contrato hubiera vencido y por tanto tenía que respetársele. Este fue un primer criterio, en mi opinión, muy importante, que dio cierta seguridad a las mujeres embarazadas. Pero uno que fue precioso, o al menos que en lo personal me pareció muy bonito, fue precisamente de esta figura que en materia laboral existe respecto de la reversión de la carga de la prueba. No sé si en otros países exista, pero en nuestro país los laboralistas lo saben muy bien. Cuando se está llevando a cabo un procedimiento de carácter laboral ante una junta de conciliación arbitraje, si durante el procedimiento el patrón le ofrece al trabajador el mismo empleo, con las mismas prestaciones, el mismo sueldo, exactamente en las mismas circunstancias, entonces, si esto se califica de buena fe, se revierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que ya no va a corresponder al patrón la obligación de acreditar que efectivamente la despidió porque había un problema de un mal comportamiento, sino que a quien le corresponde acreditar que la despidieron injustificadamente es a la trabajadora. Pero entonces, ¿qué pasaba? En el momento en que una mujer decía, me están corriendo, no porque sea una mala empleada, me están corriendo porque el patrón se acaba de dar cuenta de que estoy embarazada. Entonces, va y demanda a la junta y durante el procedimiento el patrón se presenta muy caballeroso y le ofrece el trabajo en los mismos términos y condiciones y a veces hasta con mejores condiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues con la pena se le revierte la carga de la prueba. ¿Cuándo esta mujer podía tener la posibilidad de probar que efectivamente se trataba de un despido injustificado? Se convertía en la prueba diabólica. Era prácticamente imposible que pudiera demostrar que estaba siendo despedida por estar embarazada. Entonces, en la segunda sala se hizo esta reflexión, y esto es juzgar con perspectiva de género. Se hizo esta reflexión, es verdad, hemos dicho, y por jurisprudencia se creó la figura de la reversión de la carga de la prueba cuando te están ofreciendo este regreso a trabajar en los mismos términos y condiciones. Pero, ¿qué sucede en este caso
Cuando tú nos dices, me están corriendo porque estoy embarazada, me están ofreciendo el trabajo en los mismos términos y condiciones, nomás para que a mí me toque probar que me despidieron injustificadamente. ¿Y cómo lo voy a probar? La pregunta es, como dirían los chavos ahora, ¿quién se va a echar el tiro de ir a atestiguar si la corrieron por eso? ¿Quién? Es prácticamente imposible. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, no, aquí hay un problema de perspectiva de género, aquí no está el terreno parejo para la trabajadora. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Emparejar el terreno. No se le está dando la razón y se está diciendo no se puede correr. No, si es mal empleada, la puedes correr, por supuesto. Si cometió alguna falta, puedes hacerlo, alguna negligencia. Pero si en situación normal tu patrón tienes la obligación de acreditar que se trata de un despido injustificado, pues con mayor razón cuando se trata de una situación en la que ella dice que la estás despidiendo porque está embarazada. Tú tienes listas para saber, o relojes checadores, listas de firmas, para acreditar si falta, si no falta, si llega tarde, si llega temprano. Tú tienes la posibilidad de acreditar que se equivocó, que cometió errores, que fue negligente. ¿Por qué? Porque toda la documentación que en un momento dado implique el proceso de trabajo, lo guardas tú, patrón, lo tienes tú. Entonces puedes allegarlo en cualquier momento y no se te deja en estado de indefensión, porque esto mismo pasaría si no ofreces el trabajo. Esto mismo tendrías la obligación de presentarlo si no hubiera habido el ofrecimiento del trabajo. Entonces no quedas en estado de indefensión, pero tampoco se le deja en estado de indefensión a la mujer. Y entonces ahí es donde la segunda sala, haciendo un análisis de perspectiva de género, no deja sin efecto, sino yo diría matiza esta jurisprudencia de la reversión de la carga de la prueba y dice, en estos casos no opera la reversión de la carga de la prueba, pero nadie queda en estado de indefensión, nadie queda sin posibilidad de probar. Esto sigue siendo algo que dentro del terreno del procedimiento está emparejándose para uno y para otro. Esa es la idea de la perspectiva de género. Pero les decía, la perspectiva de género no solamente ayuda a las mujeres. Cuando hablamos de embarazo, ¿qué se ha logrado hoy en día para los señores? Pues también la licencia de paternidad. Hoy en día existen ya aceptadas oficialmente las licencias de paternidad. ¿Por qué? Porque se ha pensado que el cuidado, la crianza de los hijos y la educación es un problema de dos. No es un problema exclusivo de las madres, es un problema de los dos, del padre y de la madre. Entonces, las licencias de paternidad, al menos en el Poder Judicial, empezaron con 5 días, después pedimos que fueran 15, nos las dejaron en 10 y ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ahí la idea fundamental es, la licencia de paternidad no es para que el papá se vaya a festejar que ya tuvo un niño, no, la idea es que comparta con la mamá pues los cuidados, la atención del niño, pero no solo que comparta las obligaciones, déjenme decirles, el compartir el crecimiento de un bebé es una obra maravillosa, el ver cada uno de sus movimientos y el prodigio de la naturaleza que implica el nacimiento de un bebé y tener la posibilidad de disfrutarlo, créanme, vale realmente la pena. Para eso es la licencia de paternidad, que afortunadamente cada vez va increciendo. Pero no solo eso también, fíjense que tuvimos un asunto en la segunda sala que a mí me tocó proyectar. Una empleada doméstica que en algún momento no tenía, bueno, tenía un niño menor de edad y pues evidentemente en su trabajo no tenía la prestación de guardería. El esposo, trabajando en una empresa, pues sí tenía, en la empresa sí tenía la prestación de guarderías. El esposo pretende llevar al niño a la guardería porque su esposa no tiene esa prestación. Cuando lo lleva a la guardería le dicen, con la pena, la ley del seguro social nos dice que las guarderías son solo para las madres trabajadoras.
o para los padres que son viudos y están al cuidado de los hijos, o divorciados y que están con la patria potestad de los hijos y que no están vueltos a casar. Porque la obligación es de la mujer, no del hombre. Entonces, le niegan la posibilidad de que inscriba al niño en el Seguro Social. Entonces, este señor pues acude al Poder Judicial de la Federación en un juicio de amparo y reclama, desde luego, señala como acto reclamado la inconstitucionalidad de la ley del Seguro Social y como acto de aplicación la negativa a recibirlo en la guardería correspondiente. Entonces, este asunto pues llega hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se le dice que la ley es inconstitucional, la ley del Seguro Social, que no acepta que el padre pueda llevar al niño a la guardería. Y se dice, ¿por qué? Porque se violentan muchos derechos, entre ellos el de igualdad, porque tan trabajador el padre como la madre, tan obligación y derecho de criar a los hijos del padre como de la madre, tan derecho del menor a tener el acceso a una guardería siendo de padre o de madre. Y por supuesto, en ese caso concreto, pues ¿a quién se benefició? Pues a un señor, y nos decían, ahora lo que van a hacer es que las madres trabajadoras ya no tengan acceso a la guardería porque se va a inundar de los hijos de los padres trabajadores. No se trata de eso, se trata de, porque nos dijeron, ahorita ese niño va a entrar a la guardería y va a desplazar a muchas madres que vienen en cola. No, nunca dijimos eso. Lo único que dijimos es, tiene el mismo derecho y las mismas obligaciones. Entonces, si tiene el mismo derecho, pues hará cola igual que las madres, si es que no existe lugar, y si lo llamarán para el momento en que el niño esté en posibilidades de acceder. Pero lo que les quiero decir es, ¿qué es lo importante en este tipo de criterios? El análisis de la perspectiva de género que nos beneficia a todos, no solamente a las mujeres, también a los hombres. Otra situación importante que se dio, incluso en beneficio de los varones, fue la declaración de inconstitucionalidad tanto de la ley del Seguro Social como de la ley del ISSSTE. Esto fue en materia de pensiones. Fíjense que las dos leyes consignaban la posibilidad de que cuando una trabajadora fallecía, la pensión de viudez solamente se reconocía para las mujeres viudas, no para los hombres viudos. Al hombre viudo solamente se le reconocía la pensión cuando tenía algún problema de discapacidad o de que dependía económicamente de la esposa. Y lo mismo para el concubinario. Si dependía económicamente de la esposa, entonces sí tenía derecho a la pensión de viudez, pero si no dependía económicamente de la esposa, no podía solicitar esta pensión de viudez. Y aquí la reflexión que se hizo nuevamente en el seno de la segunda sala fue decir, ¿por qué no va a tener derecho a la pensión de viudez? La mujer trabajó durante toda su vida exactamente en las mismas funciones que cualquier hombre en ese puesto desarrolló. El señor sí tiene derecho a que su viuda cobre una pensión, pero el señor no tiene derecho. ¿Por qué? Pues por la idea preconcebida que tenemos que la función de proveedor es del hombre y no de la mujer. Perdón, si alguien está trabajando y tiene derechos laborales, tienen que reconocerse, sea hombre o sea mujer, no importa el sexo de ninguno de los dos, simple y sencillamente se hacen acreedores a esos derechos. Y el beneficiario, el que sea, hombre o mujer, le corresponde por igual. El hecho de que se establezca o se determine que por ser hombre no tiene derecho, pues también hay una discriminación. Entonces yo pregunto, ¿la igualdad de género nomás beneficia a las mujeres? Yo creo que no, nos beneficia absolutamente a todos. Pero hay situaciones en donde se han tenido que hacer ciertas acciones de carácter positivo. ¿Qué quiere decir ciertas acciones de carácter positivo? Pues que en ocasiones sí hay que establecer ciertas acciones para que logre la mujer emparejarse en los derechos con el hombre. Y esto, recientemente la segunda sala de la Corte acaba de refrendar un criterio que todavía me tocó estando en esta sala, pero que me da un gusto enorme que se haya vuelto a refrendar. Se había impugnado hace algún tiempo en juicio de amparo, se decía que había desigualdad para efectos de jubilación, que a los señores se les pidiera 30 años de trabajo.
y que a las mujeres 28, que por supuesto que ahí había un problema enorme de desigualdad. Y que como había un problema enorme de desigualdad, los hombres tenían que jubilarse exactamente a los 28 o las mujeres a los 30, pero todos coludos o todos rabones. Entonces, si nosotros nos ponemos en un plan de establecer exactamente lo que entendemos por igualdad, pues sí, si queremos el reconocimiento del derecho en todos sus cauces, pues esto podría decirse es un problema de desigualdad. ¿Por qué? Porque los dos son trabajadores, porque a los dos se les reconoce una antigüedad, entonces, ¿por qué a unos más y a otros menos? Sí, desde luego. Sin embargo, hay ocasiones en que se necesitan ciertas acciones de carácter positivo que de alguna manera lleven a cabo de manera temporal. Esto no quiere decir que sea para el resto de la vida, por eso son acciones positivas, de manera temporal hasta que logre emparejarse el camino. ¿Qué ha sucedido? Pues que a la mujer que trabaja en la actualidad tiene una doble jornada, porque se le reconoce la posibilidad de cumplir laboralmente, se le acepta en el terreno laboral, pero no se le desconoce la obligación de las labores de cuidado en casa. La mujer cumple con la función laboral, pero tiene que salir corriendo a cumplir con las funciones de casa. Y no se me vayan a enojar los señores, pero la mayoría de los señores sale del trabajo y llega a su casa y lee el periódico, ve la tele, y la señora llega a ver si hay cena, si hay comida, si se lavó la ropa, si los niños hicieron la tarea. Es decir, es una doble jornada y eso no lo podemos soslayar, no todavía. Yo espero que algún día esto realmente cambie, pero hoy por hoy todavía se sigue dando. Y bueno, nos da risa, pero así pasa. No podemos dejar de reconocerlo. Entonces, esta es una de las reflexiones que la Corte ha hecho, en la que dice, si a la fecha, para el reconocimiento de un derecho laboral de las mujeres, se acepta, pero con una doble jornada de trabajo, que implica trabajo del hogar y trabajo laboral, ¿por qué no se le va a reconocer hasta este momento una posibilidad de jubilación en menor tiempo que el varón? Y esa ha sido la reflexión que la semana pasada todavía la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció. Y como podría platicarles muchísimos asuntos más en otras materias que efectivamente han hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca toda una doctrina en materia de perspectiva de género. Hay una tesis muy interesante que salió, pues casi podríamos decir al principio del establecimiento de esta doctrina y que es muy importante que ustedes la conozcan y la vean, que se trata precisamente de cómo juzgar con perspectiva de género. Es una tesis del Pleno, es una tesis en la que se dan 6 pasos donde punto a punto nos va diciendo ¿qué es lo que debemos hacer para juzgar con perspectiva de género? ¿Hay alguna situación de poder que establezca desigualdad y desequilibrio en la relación procesal? Pues tomémosla en cuenta. ¿Hay un problema de pruebas en la que podemos cuestionar hasta la ley aplicable porque la ley es producto de un problema cultural que venimos arrastrando? Pues bueno, cuestionemos a la ley e inapliquémoslos, ya hay control difuso, yo no quería, pero se dio, entonces apliquémoslo cuando esto sea necesario. Nos faltan pruebas para poder determinar que efectivamente hay una situación de desigualdad, pues mandemos a pedirlas, y en el momento de valorar, podemos llegar a la conclusión de que existe una situación diferenciada, hagámosla valer en una sentencia justa, en una sentencia que nos conduzca precisamente a obtener una igualdad sustantiva. Yo sé que no es fácil culturalmente, pero yo sí les puedo decir que la idea fundamental de un país que quiere progresar es la igualdad entre todos sus habitantes. Todos en casa, pues tenemos hijas, tenemos mamás, tenemos hermanas, tenemos primas, tenemos siempre una persona del sexo femenino muy cerca de nuestros afectos. Yo creo que lo único que tenemos que pensar es qué queremos para ellas, qué país deseamos heredarle a nuestras hijas, a nuestras nietas, a las generaciones venideras, qué tipo de país queremos dejarles.
Queremos dejarles un país machista, un país en el que solamente la mitad sea productiva y la otra mitad se dedique a un trabajo no remunerado, o queremos un país en el que todos por igual tengan acceso a la educación, tengan acceso a las funciones laborales, tengan acceso a cuestiones de carácter político para las decisiones de poder, que tengan una igualdad civil, las personas que en un momento dado se incorporen a un cuerpo productivo. Yo creo que ese es el país que deseamos, ese es el país que queremos. Entonces, ante estas circunstancias, yo creo que la labor que ha realizado el máximo tribunal del país es muy importante en la creación de esta doctrina. En el informe que se hizo hace 2 años en el Comité CEDAW, precisamente sobre la no discriminación de la mujer, déjenme decirles, se entregó un documento de este grueso con todos los criterios que en materia de perspectiva de género ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fuimos ampliamente reconocidos y felicitados, precisamente porque esa es la única manera de ir dando este cambio de mentalidad. Pero yo creo que el más importante es el cambio cultural que logramos concientizándonos personalmente, y a eso los invito. Y de veras les agradezco muchísimo su atención y gracias por estar nuevamente conmigo en esta ocasión. Muchísimas gracias. Con la enseñanza de mi escuela